Muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Beloyer. Soy Amileta Mayo y hoy tengo el placer de presentarles la séptima sesión del curso de Integridad en la Gestión Pública con el tema Herramientas para promover una cultura de integridad y buenas prácticas en la función pública, que será desarrollado por la distinguida doctora Susana Belano, quien es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios concluidos de maestría en gestión pública en la Universidad del Pacífico, gestora en integridad y ética pública por la Contraloría General de la República. Cuenta con una especialización en integridad y la lucha contra la corrupción en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es especialista en políticas públicas, contrataciones públicas y en auditoría y control gubernamental. Ha ejercido como fiscal adjunta provincial en la civil en el Ministerio Público, también como jefa de la Unidad de Desarrollo Normativo del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, también como jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión y jefa de la Oficina de Integridad Institucional del Ministerio de Energía y Minas. Muy bien, estimados participantes que nos acompañan a través del aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom y en las redes a través de la transmisión en vivo o diferido, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas durante la sesión, las cuales podrán ser atendidas por la doctora en el momento que mejor disponga. Finalmente, estimada doctora, estamos muy honrados por contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación de hoy. Muchas gracias por esta presentación, por la invitación. También yo muy contenta de compartir un poco de lo que venimos aprendiendo en la gestión pública. Estamos con Ricardo, ¿no? Por el Zoom. Bienvenidos a todos los que puedan estar por la red y también a los que se sumarán después con el plan de grabado. Bien, la clase de hoy se llama Herramientas para promover una cultura de integridad y buenas prácticas en la función pública. Ahora, quiero pasarles un breve video antes de ver un poco el temario de lo que vamos a conocer en esta clase. No sé si me ayudas, por favor, con el video. Voy a dejar de compartir. Ok, listo. ¿Se logra ver, doctora? Sí. Lo grabé. No se escucha. A ver. No, no se logra escuchar. A ver. Pon mucha atención a este experimento social porque te abrirá los ojos a una de las razones por la cual estamos como estamos en esta sociedad. El tema es la corrupción. Le pedimos a 10 personas desconocidas que hicieran una fila horizontal y les explicamos que participarían en una carrera, en la cual el primero en llegar a la caja que estaba al fondo se llevaría 200 pesos que había dentro. Pero les explicamos que les haríamos 10 preguntas. Por cada pregunta en la que contestaran de forma afirmativa, tenían que dar 2 pasos hacia adelante. Y si la respuesta no era afirmativa, tenían que quedarse ahí quietos en su lugar. Esto claramente ponía a unas personas más adelante y a otras más atrás, pero de una manera causada por la corrupción. Para que fueran honestos consigo mismos y no se guiaran por lo que hacían los demás, les vendamos los ojos. Las preguntas fueron las siguientes. Da 2 pasos si alguna vez te ha parado un policía y le has dado dinero para que te deje ir. Da 2 pasos si alguna vez has comprado algo sabiendo que algo que compraste podía ser robado o lo obtuvo de una manera que era ilegal. Da 2 pasos si alguna vez has pagado para entrar a algún lugar al que no podías. Da 2 pasos si alguna vez has pagado para tramitar ilegalmente algún documento. Da 2 pasos si alguna vez has pagado para zafarte de algo que cometiste ilegalmente. Hicimos este experimento con 5 grupos distintos y en todos el resultado fue similar. Unos acababan más adelante que otros, pero tristemente todos daban pasos. Incluso
Uno de los grupos eran 10 estudiantes de Derecho, y no fueron la excepción a esta estadística. Después de las preguntas, les pedí a todos que se quitaran las vendas y les comenté que si se sentían dignos de la posición en la que estaban y creían ser merecedores del dinero, salieran corriendo hacia él. Pon mucha atención a la reacción que estás viendo justo ahora, ya que como puedes ver, antes de salir corriendo, se voltean a ver unos a otros y solo hace falta uno que se atreva a salir corriendo para que más del grupo se animen y se unan a este. Y es que tristemente, así es en esta sociedad. Basta conseguir a uno que no hace bien las cosas, para que otro pues ame, y así todos lo sigan y lo vean como algo tan normal. Y aunque duele aceptarlo, vivimos en una sociedad donde vemos la corrupción como algo natural, cuando en realidad no lo es. Y hemos llegado al punto en el que sin importar quién o qué me lleve de por medio, yo soy el que tiene que salir beneficiado. Pero así como tienes el poder de impulsar al corrupto, también tienes el poder de frenarlo, como en este caso, en el que la mayoría no lo apoyó y lo dejaron solo, haciéndolo darse cuenta que no estaba haciendo lo correcto. ¿Quieres los datos o no? ¿No? Muy bien. Bueno, pues te felicito por tomar esa decisión. Al principio pareciera que el acto de corrupción te está beneficiando, pero la verdad es que nos estás perjudicando a todos, incluso te estás perjudicando a ti. Si te gustó el video, no se te olvide darle like y compartir, y darle click a la campanita para que cada vez que subamos un nuevo video te recuerde. Y nos vemos el siguiente miércoles aquí, como siempre, en Mensajeros Urbanos. Bye. Gracias. Sí, quería compartirles un poco este video porque, eh, eh, porque muestra un poco lo que somos, ¿no? Lo que nuestra realidad eh, representa también, ¿no? Muchas veces nosotros criticamos o estamos siempre juzgando la gran corrupción y confundimos, ¿no? Y pensamos que es más grave robar 5 millones que 3 soles, ¿no? Y en realidad la corrupción es corrupción, ¿no? El robo es robo, ¿no? El hurto es hurto. Obtener una ventaja indebida es obtener una ventaja indebida aquí, en la China, en Chile, en Brasil, en Estados Unidos. Y un poco quería compartirles esto porque al tratar este tema de herramientas eh, en la gestión, herramientas de integridad en la gestión pública, es importante identificar cuáles son las que necesitamos, porque no todos necesitamos lo mismo, no todas las instituciones son iguales, no todas las empresas son iguales, no todas las entidades son iguales, no en todas se identifica ciertas denuncias, no en todas se identifica ciertas observaciones, todas somos diferentes. Entonces, a veces confundimos y creemos que hay una fórmula única para luchar contra la corrupción y en realidad no la hay, ¿no? Entonces, para identificar qué herramientas mi entidad necesita, yo tengo que tener ciertos mecanismos de prevención, pero para crear estos mecanismos de prevención tengo que hacer algunos pasos y es un poco lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Vamos a identificar qué conceptos de aplicación necesitamos, vamos a conocer una metodología adecuada para encontrar la herramienta de integridad perfecta para mi entidad y vamos a ver un poco qué casos o qué prácticas o qué buenas prácticas tenemos en algunas entidades o en algunas empresas y qué herramientas tenemos aún en la plataforma web que nos puede ayudar a concretar estas herramientas de integridad para mi entidad, ¿no? ¿Qué conceptos necesitamos manejar? Necesitamos manejar conceptos de función pública, necesitamos manejar conceptos de integridad pública, de corrupción, de conductas funcionales, de prácticas cuestionables. Si bien es cierto, no existe un concepto universal en todos los estados para identificar o determinar qué es la corrupción, internamente como país, ya la presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Integridad Pública, ha establecido ciertos conceptos que nosotros necesitamos manejar, ¿no? Eh, es importante identificar, programar, supervisar y evaluar las herramientas que vamos a conocer más adelante. Pero un poco para retornar a estos conceptos, tenemos el concepto de la función pública. ¿Qué es la función pública? ¿A qué está destinada la función pública? ¿Cuál es la finalidad? Es brindar un servicio efectivo.
es generar un impacto positivo en las personas, es contribuir a fortalecer la legitimidad de las instituciones y la confianza en la sociedad. Tenemos encuestas de percepción donde el Congreso de la República es la entidad donde más desconfía la población, ¿no? El Poder Judicial en segundo lugar, el Ministerio Público en tercer lugar. Pero para que esa confianza se vaya construyendo, yo tengo que ejercer una función pública efectiva, ¿no? Cómo yo atiendo a las personas con las que me relaciono, si trabajo en una entidad, funcionario, servidor ciudadano, cómo yo me interacciono con mis compañeros de trabajo, cómo yo interacciono mis funciones asignadas, ¿no? ¿Qué es la integridad pública? La integridad pública ya está definida como una actuación coherente entre nuestros valores, entre nuestros principios, en nuestras normas, ¿no? Una función pública ejercida éticamente, ¿no? Donde yo aseguro un buen servicio a la ciudadanía, donde yo me preocupo más por el interés general y por generar un valor público en el desempeño de mis funciones, ¿no? Que ya ha determinado la presidencia del Consejo de Ministros como corrupción. Este concepto lo encontramos en el Decreto Supremo 042 del año 2018, que sigue vigente, como el mal uso del poder público o privado para obtener un beneficio indebido, económico, ojo que no económico también, una ventaja indirecta, una ventaja indirecta, sea por agentes públicos o privados o ciudadanos, siempre vulnerando principios y deberes éticos, así como normas y derechos fundamentales. Siempre en la corrupción hay una vulneración, siempre hay la obtención de una ventaja indebida, siempre hay un manejo, un mal uso del poder público, ¿no? Sea en una función, sea desde una posición de autoridad. Ahora, ya también la guía de integridad pública y conceptos y aplicaciones también de la Secretaría de Integridad Pública, nos ha definido las inconductas funcionales y las prácticas cuestionables. Como inconductas funcionales son aquellos comportamientos indebidos, sean por acción u omisión, que implica el cumplimiento de una norma, un deber, de una prohibición que está en una ley, en un reglamento interno de servidores o en una norma que establece conductas infractoras. Estas inconductas funcionales son investigadas a través de procedimientos disciplinarios, es decir, que sí va a generar una sanción en la sede administrativa, sea amonestación, verbal o escrita, sea suspensión o sea la destitución en el sector público, ¿no? Y tenemos también un concepto prácticas cuestionables, en el cual son conductas que, si bien es cierto, no están tipificadas como una falta administrativa, disciplinaria o una inconducta funcional, sí evidencian una falta de valor, evidencian una carencia ética, que sí afecta a la ciudadanía, pues, ¿no? Una práctica cuestionable es cuando tú estás tomando tu desayuno y tienes gente en la cola por atender, ¿no? Una práctica cuestionable es que tú estás usando tu hora de labor, tu jornada laboral para hacer tu tarea, ¿no? Para hacer algo personal, una tarea de una maestría, o estás usando las hojas, ¿no? De tu oficina para tus propios trabajos personales, ¿no? Ok, no lo está tipificado como tal en un reglamento, pero sí es una práctica cuestionable, ¿no? No tiene una sanción en sí administrativa, pero sí podría tener una sanción social o de tus mismos compañeros, ¿no? ¿Qué otros conceptos necesito identificar o manejar? Las personas que ejercen la función de integridad en el sector público son denominadas oficiales de integridad. Ellos interactúan con funcionarios y directivos, con servidores y colaboradores, también con los postulantes, compostores o proveedores y contratistas. Cuando me hablo de postulantes, nosotros y en algunas entidades también sucede que cuando se hacen estos concursos públicos de selección de personal, el oficial de integridad o el personal de integridad asiste a estas entrevistas o a estos comités como veedores del procedimiento a fin de que todo se haga con transparencia y de acuerdo a la normativa. En caso observe algo, bueno, deja constancia de ello e informa a la alta dirección de lo que se ha observado, ¿no? Entonces, el oficial de integridad y el equipo de integridad internamente interactúa con funcionarios, con directivos, con servidores, con colaboradores, con postulantes, con proveedores y contratistas y también con postores. No desde un punto de vista de vínculo, sino de un punto de vista de supervisión, ¿no? Ahora, es importante identificar a qué nos estamos enfrentando, ¿no?
¿Cuántos hemos oído hablar de estas famosas frases a fin de obtener alguna ventaja indebida o a fin de quebrantar alguna norma, ¿no? Hemos oído hablar de sobrevaloraciones en compras públicas, hemos oído hablar de los famosos diezmos, hemos oído hablar, oye, contrátalo, es mi sobrino, o gracias, o un servidor diciéndole a un ciudadano, no, solo tu cariño, o un ciudadano diciendo a un servidor, yo le colaboro, ¿no? O un trabajador diciendo, yo he pagado para estar aquí en esta plaza, en este puesto, reclamando, ¿no? Que nadie le observe nada, o no registres la visita. Nosotros en las entidades públicas tenemos un registro de visitas de toda persona que no es parte de la entidad, debe registrar su visita e indicar por qué está visitando y a quién está visitando, ¿no? Y a veces tenemos indicaciones que no lo registres, ¿no? O el mismo ciudadano, ¿no? Para su gaseosa. Y todas estas frases identifican al ciudadano de a pie, al ciudadano que a veces piensa, o la gran mayoría de veces piensa, que para obtener algo de la administración pública necesita dar algo adicional, ¿no? Y muchas veces esto viene no de ahora, sino históricamente, de cómo nosotros como sector o como gobierno hemos dado esa imagen, ¿no? Y de servidores con conductas irregulares han evidenciado este comportamiento, ¿no? Donde la ciudadanía ya se ha acostumbrado a esto, ¿no? Y a veces hay situaciones tan complicadas, no sé si ustedes recordarán este caso del Hospital Almenara en época de COVID, de que empezó a cobrar por darles camas UCIs a las personas que le pagaban más, ¿no? Entonces, la persona que necesitaba atención, que estaba en la cola o que estaba esperando la atención médica, era simplemente dejada hacia atrás por alguien que pagaba un dinero para que lo atiendan, ¿no? Entonces ahora tú tienes una balanza y piensas, ¿no? Pago yo, ciudadano, que tengo a mi madre o a mi padre o a mi hermano que está con el COVID, que se puede morir, me atrevo a pagarle a la enfermera para que lo pase directamente a Lucy y se salve, o digo, no, tengo que respetar la cola, es tu pensamiento, ¿no? Y desde la otra posición del servidor público o de la servidora pública dice, es mi oportunidad, ¿no? Le voy a cobrar más a esa persona para hacerla pasar, ¿no? Y así yo con ese dinero atiendo a mi familia porque me falta, ¿no? Entonces entras en un círculo vicioso, ¿no? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? ¿Tú pagarías para que se salve tu familiar? ¿No? O sea, es importante pensar en esto, ¿no? A veces no todo es blanco o negro, pero uno siempre debe mantener una actitud y un comportamiento ético en cualquier circunstancia. Pero cuando tienes estas opciones, ya el tema no es tan sencillo, ¿verdad? Ahora, ¿qué contextos tenemos en nosotros, en el sector público, en el gobierno peruano, donde se dan más actos de corrupción? Se dan actos de corrupción por cohecho o por soborno. Yo te ofrezco algo y tú me das algo a cambio. Oye, pero a ti te pagan un sueldo para que tú hagas tu trabajo. Sí, pero yo lo quiero más rápido y te reconozco. O yo no quiero pasar por todo el procedimiento administrativo irregular y yo te pago a ti para que tú me des una ventaja a mí. Te pago, te hago un favor, lo apunto a tu cuenta, ¿no? Después te lo cobro. Son retribuciones que se dan entre el ciudadano y el servidor. Bueno, el mal servidor, ¿no? Y el mal ciudadano. ¿Qué otro contexto hay? El beneficio irregular a familiares y amigos, o sea, en contratación de personal, de bienes, servicios. Oye, contrátalo, es mi sobrino. Oye, contrátalo, ellos te pueden hacer el evento, ya tú le das lo que tú quieras, ¿no? Entonces ahí está familiaridad, ¿no? Hay un comportamiento de favorecer al amigo y al familiar dentro de estos contextos de conductas corruptas, ¿no? Ustedes recordarán el caso de Sada Garay, el periodista Fernandini, ¿no? Mauricio Fernandini, no sé si es él, que él decía, yo fui a llevar, a ayudar a un familiar, ¿no? Entonces terminó dentro de un contexto de corrupción, ¿no? De llevar dinero en bolsas, ¿no? O de este caso, los famosos cuellos blancos, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Contrata a mi esposa, ¿no? O hazle a mi esposa un contrato, ¿no? Benefíciala, ya después arreglamos, ¿no? Entonces, estos comportamientos corruptos también se dan básicamente en estos contextos de familiares y amigos.
y también en una esfera de influencia, ¿no? Busco a alguien que tiene una influencia, mi amigo es jefe de abastecimiento, mi amiga es jefe de recursos humanos, y le digo, oye, contrata a mi sobrino. Ok, haz un evento, ok, que haga el evento del sobrino. Total, el servicio que se brinda es totalmente nefasto y hay una sobrevaloración en los costos. Esferas de influencias, ¿no? ¿Qué posiciones o qué funcionarios o qué directivos tenemos en estas posiciones de influencia que pueden llegar a quebrantar las normas y favorecer indebidamente a alguien o darle ventajas irregulares indebidamente a alguien? Nosotros tenemos el caso de un directivo que había logrado que se contrate a sus familiares para un servicio de la entidad, ¿no? Entonces, ya siempre decimos esto, ¿cómo llega la temerariedad de pensar que yo puedo contratar a mi familiar para un evento y que nadie se va a dar cuenta y encima el evento está sobrevalorado y es un mal servicio, ¿no? Entonces, estos tres contextos son donde más se dan los actos de corrupción. ¿De qué forma? A través de sobornos. ¿En qué contexto? Por ayudar a un familiar o amigo. ¿Desde dónde? Desde alguien que tiene una posición de influencia. Estos tres contextos convergen en comportamientos irregulares que devienen en actos de corrupción, en conductas funcionales o en prácticas cuestionables. Ahora, es importante, como les decía hace un momento, cuando los ejemplos ponen contra la espada y la pared tu conciencia, ¿no? ¿Qué hago, no? Todos vamos a tener en el desarrollo de nuestra vida profesional oportunidades para hacer lo bueno o no hacer lo bueno, hacer lo que esté de acuerdo a mis funciones o no hacer de acuerdo a mis funciones, para tomar un acto de corrupción o no tomarlos. Todos vamos a pasar por eso en algún momento. No es porque tú seas muy honesto, no lo vas a pasar, te van a ofrecer. O no porque tú digas, no, yo sí aprovecho aquí la oportunidad, es que no te van a ofrecer. Siempre en la carrera profesional va a haber un momento donde alguien te va a ofrecer algo indebido y dependerá de ti aceptarlo o no. Ahora, tú me puedes decir hoy, ¿no? No, yo no acepto nada, pero vamos a llevarte a un contexto, ¿no? Tú eres jefe de una oficina, tú tienes que decidir por incrementar el valor de una obra que no tiene un fundamento técnico adecuado y viene el funcionario de más alto rango de la entidad y te dice firma. Y tú tienes dos opciones, decirle, no, yo no puedo firmar porque no está sustentado, no corresponde. Y te dice, bueno, te vas mañana, ¿no? O hacerte la vista gorda, ¿no? Y firmarlo y te quedas trabajando, ¿no? ¿Qué haces, no? ¿Qué es lo que tú harías realmente, no? Hay gente que dice, bueno, yo tengo una familia que mantener y necesito mantener el trabajo. Hay gente que dice, bueno, tengo una familia que mantener, sí, pero mi conciencia es más importante. Y te digo que no. Entonces, hay contextos y contextos. ¿A qué te vas a atrever tú, no? Cuando uno tiene una conciencia formada, uno puede determinar sus actos de moralidad a través de principios. Es seguro en lo que hace, ¿no? Aún a pesar de que eso implique que tú ya no estés trabajando o implique que hay alguna consecuencia o alguna represalia contra ti, ¿no? Ahora, ¿nuestra conciencia puede formarse? Sí, a lo largo del tiempo, o de repente simplemente no logras percibir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, o a veces es desconocimiento de la información, o también es dudosa cuando no percibes con claridad la moralidad de un acto. Alguien te podría decir, pero recibe, total, tú ganas menos, ¿no? Entonces es correcto y en tu mente dirás, oye, es correcto. Nosotros tuvimos el caso de un eh, locador de servicios que decía, yo estoy aquí porque he pagado, ¿no? Y era miembro de un partido, de un determinado contexto, un determinado gobierno, y él había pagado a una persona del partido eh, para tener un puesto de trabajo. Entonces, cuando él entra a trabajar, él paga una cuota por el puesto, ¿no? Y cuando le dicen, oye, tu trabajo está mal hecho, él pensaba y dijo esto, ¿no? No, no me puedes decir nada porque yo he pagado para estar. Ahora, ¿qué tipo de conciencia tendrá? O sea, él justifica que está bien que esté ahí porque él pagó, ¿entiende? A pesar de que su trabajo esté mal hecho, nadie le puede decir nada porque él pagó, ¿no? Tiene una conciencia un poco dudosa de la moralidad de un acto, ¿no? Entonces, es importante identificar qué conciencia tienes, ¿no? Lorenz Colbert tenía una teoría que las conciencias se van deformando, ¿no? Y se forman en conciencias erróneas, se forman en conciencias voluntariamente ciegas, en conciencias laxas,
en conciencias cegadas por valores, o una conciencia inmadura, escrupulosa o enfermiza, ¿no? El erróneo dice, percibe lo bueno como lo malo y lo malo como lo bueno, ¿no? No se siente responsable de algo. ¿Podría cambiar? Puede cambiar si es que él está abierto a escuchar consejos, ¿no? El voluntariamente ciego rehúsa examinar la moralidad de sus actos y se niega a examinar. Es lo que llamamos nosotros la ceguera voluntaria, ¿no? Sé que está robando, sé que mi compañero pide coima en los trámites administrativos, pero yo no le digo nada. Total, es su problema. Estoy voluntariamente ciega. Laxa hace lo que sabe que no debe y se justifica ante sí y ante los demás. Como el compañero que les decía, esta persona que decía que la había pagado para estar para estar en ese puesto y estaba bien, ¿no? Y nadie le podía quitar su puesto porque él la había pagado. La que está cegada por valores distorsionados, ¿no? Como aquel que acepta indebidamente valores que no lo son, no es moralmente responsable, ¿no? La persona inmadura depende habitualmente de otros para formular juicios morales, ¿no? Le falta confianza en sí mismo, ¿no? Es responsable solo sí o tal vez actúa también por negligencia. ¿Se le puede ayudar a mejorar? Sí, se le puede ayudar a mejorar. Escrupuloso, ¿no? Exagera obligaciones auténticas hasta llevar los límites absurdos, ¿no? No es responsable, ¿no? Justifica lo malo y piensa que eso es lo que debe haber hecho siempre, ¿no? El enfermizo es que inventa obligaciones absurdas, ¿no? No implica una responsabilidad. O sea, él cree que si lo que hizo es incorrecto, está bien, así es, porque el mundo lo hizo así, como dice la canción, ¿no? Porque así le enseñaron, no porque todo el mundo lo hace, ¿no? Porque a todo el mundo le dan su gaseosa, porque a todo el mundo le dan su propina, ¿no? Y piensa que eso está bien y ya, no, todo el mundo lo hace, entonces yo no tengo por qué ser distinto. ¿Qué más nos decía Lorenz Colbert? Nos decía que estas conciencias pasan por etapas de madurez y lo ideal es que lleguemos a una etapa postconvencional, donde tú actúes por principios morales universales, ¿no? Sabemos que robar es malo, sabemos que matar es malo, sabemos que pedir una coima es incorrecto, sabemos que abusar de las personas es incorrecto, entendemos que obtener una ventaja en la cual yo no estoy autorizado a recibir es incorrecto. Él decía que para llegar a esa etapa teníamos que madurar y pasar por estas tres, por preconvencional, el convencional y el postconvencional. Pero si tú ves a tu alrededor, hay personas que no han madurado en su conciencia y son como niños, ¿no? Están en la etapa preconvencional. El niño es capaz de aplicar etiquetas, lo bueno y lo malo, en base a una recompensa o a un castigo. O sea, si nadie me ve, eh, lo hago. Pero si sé que me van a ver, entonces lo hago. Si yo ya vi que puedo obtener sobrevaloraciones y puedo tener una ventaja de ello y nadie me ha dicho nada en la primera, lo voy a seguir haciendo. ¿Ok? El convencional es el niño o adolescente que considera lo moralmente correcto e incorrecto en términos de cumplir normas convencionales de su familia. Mis amigos piensan así, mi familia lo dice, yo lo hago porque mi contexto lo dice. Y el postconvencional, que ya es la etapa de la madurez, donde ya la persona ya no acepta valores o normas de sus grupos. Ahora mira sus propios valores, redefine sus propios principios, cuestiona las leyes y identifica qué es lo correcto y lo incorrecto de manera imparcial, ¿no? Ok, dentro de estas etapas es lo que ya habíamos hablado, hay castigo y obediencia, eh, hay una concordancia interpersonal de relación con otras personas y hay un contrato social donde yo ya identifico cuáles son mis puntos de vista morales en conflicto, cuáles son mis valores, cuáles son las normas por las cuales yo me voy a regir, porque ya llegamos a un nivel de madurez donde decimos, yo voy a vivir de esta manera. Estos son los valores que yo no negocio con nadie. ¿Ok? Entonces, cada una de estas etapas tiene dos subetapas, ¿no? La preconvencional, orientación de castigo y obediencia, también orientación instrumental y relativa. Dice, las acciones correctas se convierten en aquellas que sirven como instrumentos para satisfacer necesidades de un niño. Y ahora que es consciente de que los demás tienen necesidades y deseos similares a los suyos, usa este conocimiento para obtener lo que quiere, ¿no? En la etapa convencional de orientación de concordancia interpersonal, determina en base a
de sus amigos o de su contexto, qué valores le enseñaron: la lealtad, el cariño, la confianza. Hay una orientación de la ley y el orden. Lo correcto o incorrecto se basa en la lealtad a la sociedad o al país al que pertenece y qué es lo que él considera bien para que una sociedad funcione adecuadamente. Y en la postconvencional, como ya les había comentado, la orientación del contrato social y los principios universales. ¿Ok? Ahora, acá hay un ejemplo, ¿no? Eh, Vamos a verlo. Dice, después de la Segunda Guerra Mundial, debido al estado de quiebre moral del Estado japonés, una universidad invita a un maestro para hablar sobre ética. En el anfiteatro lleno, el maestro empieza describiendo esta escena. Estoy al borde de un río caudaloso. Eh, y sobre un puente cercano está mi madre y mi esposa encinta, dice el maestro. De pronto, por la fuerza del río, se rompe el puente y las dos mujeres caen al agua. Solo puedo salvar a una de ellas de morir ahogada. Entonces, de una manera, se forma una discusión en el anfiteatro y dice, bueno, ¿a quién salvo? ¿A mi madre o a mi esposa? Entonces, ¿a quién salvarías? ¿A tu mamá o a tu esposo? ¿No? O a tu papá o a tu esposo, ¿no? ¿A quién salvas? ¿No? Entonces dice que todos empiezan a discutir qué es lo que sucede, qué hubieras hecho tú, cómo te sentirías en esa situación. Y después de una larga discusión, el maestro dice, bueno, simplemente salvo a la que pueda salvar, ¿no? Porque la corriente es muy rápida y no me da tiempo para salvar a las dos. Y a veces hay situaciones donde pensamos que es un problema muy grande moralmente o me va a costar tomar una decisión ética muy difícil, pero en realidad cuando tú ves y examinas cada situación, no es que haya un problema moral, sino de hacer lo que puedas. Y a veces va a haber contextos en tu carrera profesional donde aparentemente vas a tener un dilema ético o un conflicto moral. Y si tú ves bien las situaciones, vas a poder hacer lo que puedas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ¿no? Tenemos un contexto donde nosotros supervisamos las contrataciones menores a 8 ITs, identificamos ciertas contrataciones que están sobrevaloradas, que no coinciden con los términos y las observamos, ¿no? Y a veces hemos identificado tantas que tratamos de prevenir y decir, bueno, este proveedor ya no, pero no lo vamos a ver todo al mismo tiempo. Y hacemos lo que podemos hacer con las herramientas que tenemos a la mano, ¿no? Entonces, por ahí de repente diría, oye, pero si se escapó este proveedor, sí, posiblemente sí, pero no es que no estemos haciendo nada por no tener proveedores que tengan precios sobrevalorados, sino que hacemos lo que podemos, ¿no? Entonces, las decisiones morales son ante todo decisiones prácticas tomadas en situaciones reales donde tienes una serie de oportunidades, ¿no? Y tienes que analizar bien el contexto para poder tomar las mejores decisiones, ¿no? Ahora, a esto iba, ¿no? Cuando nosotros hacemos o queremos implementar herramientas que nos ayuden en el proceso de integridad y a prevenir actos de corrupción, yo tengo que identificar mi contexto, tengo que conocer mi entidad, tengo que conocer mi empresa. Es decir, tengo que analizar lo que veo, tengo que analizar lo que se evidencia. No todas las entidades son iguales, no todos necesitamos lo mismo. Tenemos que enfocarnos, ¿no? Y para esto, para lograr un buen enfoque, ¿qué necesito? Necesito conocer la cultura organizacional de la institución. Necesito conocer cuál es el patrón de denuncias que se presentan. Necesito elaborar encuestas de integridad para saber lo que piensa la gente. Necesito identificar qué me está observando los órganos de control, qué me está observando la auditoría, ¿no? Tengo que analizar el estado situacional de mi entidad, quiénes somos, ¿no? ¿Qué representamos? ¿Qué evidenciamos? ¿Cuáles son nuestras debilidades, ¿no? Entonces, empecemos, ¿no? ¿Cuál es la cultura organizacional de tu entidad? ¿Qué es la cultura organizacional? Son comportamientos dentro de la entidad, son los principios que rigen la entidad, son los valores organizacionales que evidencia la entidad, es el compromiso ético o el nivel de compromiso ético de la entidad pública, ¿no? La cultura está conformada por valores, por creencias, por conocimientos y por formas de pensar. Entonces, tienes que conocer tu entidad, ¿no? Ahora, ¿qué más tienes que saber para poder elaborar herramientas de integridad adecuadas a tu entidad? Tienes que saber cuáles son los patrones de denuncias. ¿Qué es lo que más denuncian en tu entidad? ¿Qué es lo que más se quejan? Ejercicio inadecuado de la función, obtención de beneficios irregulares o ventajas indebidas,
uso indebido de recursos públicos, conflictos de intereses, invocación de influencias, abuso de autoridad, obstrucción al acceso a la información. ¿Por qué es importante conocer esto? ¿Por qué? Porque así tú vas a poder identificar riesgos futuros y vas a poder establecer herramientas. Por ejemplo, nosotros como Ministerio de Energía y Minas, los directivos y funcionarios que pasan a trabajar en la entidad vienen muchos del sector privado y en el sector privado tienen una carrera de empresas, ¿no? Se han dedicado a la minería, se han dedicado a la electricidad, se han dedicado a hidrocarburos, casi toda su vida y luego vienen aquí y tienen empresas. Entonces tenemos que enfocarnos en cómo evitar los conflictos de intereses, en darles la capacitación que requieran y establecer lineamientos para ello. Nosotros hemos elaborado que está en proceso de aprobación, una política de prevención de conflictos de intereses. Esa es mi herramienta para mi entidad, porque sé que nosotros estamos debilitados en eso, ¿no? ¿Qué pasa en algunos hospitales? Por ejemplo, mi experiencia en el hospital, que yo veía, uso indebido de recursos públicos, obtención de ventajas indebidas. Tuve un proveedor que vino, nosotros le habíamos observado porque efectivamente no había cumplido con los plazos para entregar unas máquinas de anestesia y simplemente presentó ampliaciones de plazo con unas fotos de que en Europa, donde él traía las máquinas, estaba en un mal clima y que no las había podido traer. Cuando examinamos el expediente, las noticias del mal clima de Europa correspondían a 10 años atrás. Así correspondían 10 años atrás. Y le dijimos, ¿sabes qué? No procede tu ampliación de plazo, no, penalidad. Y vino a la oficina a decir cómo podemos arreglar, así de libre, ¿no? Y si una persona viene a tu oficina, que tú nunca conoces, no la has visto antes, y te dice cómo podemos arreglar, es porque no es la primera vez que lo hace, y no es la primera vez que lo hace en tu entidad, ¿no? Entonces, bueno, obviamente le dije cómo podíamos arreglar, pagando su penalidad, trayendo el equipo, ¿no? Pero si tú tienes esa experiencia, es que esa persona ya ha visitado otras oficinas y posiblemente ya ha ofrecido lo mismo, ¿no? Entonces, esa entidad era uso indebido de recursos públicos, daba beneficios irregulares o ventajas indebidas a proveedores. Entonces, tú puedes identificar estos tipos de comportamientos irregulares en la guía para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública, que fue aprobada por la Secretaría de Integridad Pública el año pasado. Te va a ayudar a identificar qué es lo que aqueja a tu entidad. Y una parte siguiente del diagnóstico es importante que tú hagas encuestas de integridad. ¿Qué piensa tu gente de la ética? ¿Es importante? ¿No es tan importante? ¿Cree que vale la pena? ¿Cree que no vale la pena? ¿No? Haz encuestas de conocimiento, haz encuestas de percepción, pones un par de casos en la encuesta, no la hagas tan larga, establece un número mínimo de preguntas, establece una muestra de encuestados, ¿no? Al menos el 50% de tus encuestados. Puedes elaborar formularios virtuales o fichas impresas, pero sí es importante que hagas un informe de los resultados y lo comuniques a tu alta dirección. ¿Por qué es importante esto? Porque tienes que saber qué piensa tu servidor. De repente el servidor no le es importante y de repente de los 100 encuestados, 80 le dicen, oye, a mí no me interesa la ética, o yo creo que no vale la pena, o yo creo que no vale la pena denunciar, o yo creo que es una pérdida de tiempo. Y si le preguntas, oye, ¿te han ofrecido coima alguna vez? De los 50 te puedes dar cuenta que 3 te dicen que sí, y 3 es bastante, ¿no? A nadie deberían ofrecerle, ¿no? Entonces, es importante conocer lo que piensa tu servidor o tu colaborador. ¿Qué más? Es importante, si trabajas en una entidad pública, verificar los servicios de control que te está haciendo los órganos del Sistema Nacional de Control. ¿Qué te está observando? Estados financieros, te está observando que la gente no rinde sus viáticos a tiempo, te está observando que hay contrataciones irregulares con proveedores que no cumplen los requisitos, te está identificando falta de supervisión, te está identificando transferencias presupuestales, te está identificando que tienes proveedores que tienen impedimento, que tú los estás contratando, te está identificando uso indebido de bienes públicos, o te está identificando incumplimientos de etapas de procedimientos de contrataciones, no cumplieron con todos los pasos que establece la ley de contrataciones, sea en la ejecución contractual, o en la ejecución contractual, en el proceso de selección, o incluso en los actos preparatorios, o te está observando que tus directivos no cumplen los perfiles de puestos, ¿no? ¿Qué te está observando, no? Todos estos insumos te sirven para establecer un diagnóstico de lo que tu entidad necesita, ¿no?
Después que tú conoces qué es lo que necesita tu entidad, después que tú sabes, como dice esta frase, que pie cojea, conoces lo que piensa tu servidor y tu colaborador conoce lo que te está observando Contraloría, tú necesitas establecer una programación de acciones de integridad a tu medida, ¿no? A tu medida. Eh, Vamos a ver el segundo video, por favor. Si me ayuda. Hola. Sí, doctora, un momento. Sí, gracias. Ujú. Listo. Ujú. Escucho. Tengo un pedimento al hablar. Pienso una cosa y otra. ¿Un ejemplo? La semana pasada, mi mujer me pidió que no se me fuera a olvidar comprar la leche. Y ¿se le olvidó? Pues sí, pero cuando iba a decirle que se me había olvidado, le dije que la tienda estaba cerrada. Interesante. ¿Y cómo se siente al respecto? Mal. Hace unos días, mi hija me pidió que para su cumpleaños le regalara una muñeca a Marmy. Es que hablan 7 idiomas. Yo se le iba a comprar, pero ¿por lo menos le compraste la muñeca Malibu? Cuando le iba a decir que se habían agotado, le dije que ya estaba preparada para una muñeca que hablaba 7 idiomas. Lo que usted tiene es mentirositis B. Y aquí está su receta. Y no se preocupe por lo de su hija. Ella seguro la entenderá. ¡A cenar! Gracias por la lección, mi amor. Papi, yo fui la que rompió tu guitarra favorita. Fue un accidente. No te preocupes. Y gracias por decirlo. No quiero que se pegue la mentirosita. Pero es importante un diagnóstico, ¿no? Es un video un poco corto y tal vez entre una niña y un papá, pero es un poco lo que tú necesitas saber, ¿no? ¿Qué le aqueja a tu entidad? ¿De qué padece? ¿No? Y en base a lo que padece tu entidad, o a lo que es más común o relevante en tu entidad, necesitas elaborar acciones de programación, perdón, necesitas programar acciones de integridad de acuerdo a la medida. ¿Cómo, en qué consisten estas acciones? Elaboras programas de integridad, políticas de integridad, campañas de sensibilización, capacitación y uso de tecnologías, ¿no? Ok, bueno, dentro del modelo de integridad van a tener una clase del modelo de integridad, está el programa de integridad. Dentro de las políticas de integridad, políticas institucionales, anticorrupción, antisoborno, de gestión de riesgos, la que yo les comentaba, la prevención de conflictos de intereses, políticas de regalos, códigos de conducta, alineamientos de integridad pública, alineamientos de riesgos. Dentro de las campañas de sensibilización, puedes hacer videos temáticos institucionales, difusiones por correos electrónicos, puedes hacer concursos de integridad, boletines institucionales. Dentro de la capacitación tenemos los procesos de inducción, el plan de desarrollo de personas, puedes hacer jornadas de integridad por unidad de organización, es decir, por cada oficina, ¿no? No todas las oficinas dentro de tu entidad tampoco necesitan lo mismo. Puedes hacer cursos asincrónicos en plataformas educativas. Nosotros hemos hecho ya 5 cursos asincrónicos y estamos trabajando uno para directivos y funcionarios. Como ellos no tienen tiempo de asistir, nosotros contamos con una plataforma donde se cuelgan los cursos y pueden asistir, ¿no? Entonces es importante que dentro de tu entidad se desarrollen plataformas necesarias de acuerdo a lo que
estén pasando, ¿no? Porque nosotros creamos esta plataforma, bueno, para diversos cursos, pero lo usamos mucho en temas de integridad justamente porque no todos los funcionarios pueden asistir a las charlas presencialmente, entonces lo hacen a través de las plataformas, ¿no? Igual los servidores, nosotros tenemos, por ejemplo, coordinadores de integridad en cada oficina que nos ayudan a articular y que nos ayudan a coordinar las capacitaciones de sus compañeros también, ¿no? Bueno, tenemos plataformas en el Estado peruano como el Conoce, OCE, la búsqueda de proveedores, búsqueda de personas jurídicas, visualización de partidas, es decir, si yo quiero, estoy evaluando a una persona para ocupar un puesto directivo, visualizo o busco con las personas jurídicas y la empresa en la cual él ha trabajado, él es accionista y puedo visualizar en las partidas, en este servicio de registros públicos, si efectivamente tiene un accionariado o tiene una participación o es parte de una sociedad minera, porque con la norma 31564 el año pasado eso generó un incremento, entonces él no podría ser directivo si tiene esto. Pero tengo estas plataformas para hacer mis búsquedas, ¿no? Bueno, tenemos la ficha RENIEC, tenemos la plataforma de biodiligencia, la consulta PIDE que verifica antecedentes penales, policiales, judiciales, bueno, y los aplicativos institucionales, ¿no? Bueno, se me pidieron la diapositiva anterior, estas son las políticas. Como les dije, nosotros también tuvimos en el año 2020, aprobamos la política de gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque nosotros no habíamos trabajado ningún riesgo en una unidad de organización. Hoy tenemos ya 15 unidades de las 26 que ya tienen sus matrices de riesgos que afectan la integridad pública, básicamente, donde se han establecido situaciones y acciones para poder mitigar las consecuencias de estos riesgos, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Eh, Estos son los que ya lo habíamos comentado. Ahora, ¿quién nos supervisa? Tenemos actores externos que nos supervisan, que es la Secretaría de Integridad Pública y también la Contraloría General de la República a través del sistema de control interno y la Secretaría a través del modelo de integridad. Pero actores internos también nos supervisan, la alta dirección, el equipo de integridad y como les había comentado, nosotros trabajamos con coordinadores en cada unidad de organización. Entonces, todos los temas que estén relacionados a integridad, control, conflicto de intereses, evaluaciones juradas, presentación de reportes, todo eso nosotros lo articulamos con los coordinadores. Tenemos reuniones de articulación tanto con la alta dirección, así como con los mismos coordinadores de integridad y establecemos acciones de seguimiento. ¿Qué acciones de seguimiento tenemos? Reportes mensuales, bimestrales o trimestrales. Tenemos líneas de comunicación, tenemos un WhatsApp donde nos comunicamos con los coordinadores y revisamos las acciones y las herramientas que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, si tenemos el registro de visitas y vemos que una oficina no ha registrado todas sus visitas o no está registrando todos los actos oficiales en la agenda pública, nos comunicamos con el coordinador y le indicamos que levante la observación y la levanta, ¿no? Si tenemos funcionarios que no han presentado su declaración de conflictos de intereses, coordinamos con su coordinador y motivamos para que pueda presentar la declaración que le falta, ¿no? En el caso de si tenemos quejas o reclamos en demora de atención de expedientes, aún como un riesgo operativo, ¿no? O los ciudadanos se quejan de que no se han atendido dentro de los plazos, también coordinamos con este coordinador, para la redundancia, y articulamos para mejorar la herramienta, ¿no? Si tenemos nuestra política de prevención de conflictos de intereses, también articulamos el cumplimiento con ellos, ¿no? Igual la de riesgos, ¿no? Tenemos en la evaluación, también se nos evalúa la Secretaría de Integridad Pública y la Contraloría a través de sus formularios web aplicativos, y nosotros internamente también tienes que tener una matriz de evaluación. Tienes que establecer metas trimestrales de cumplimiento, tienes que hacer un informe de resultados y este informe de resultados exponerlo en la alta dirección porque es importante que haya una extensa comunicación, una extrema comunicación entre el oficial de integridad y la alta dirección para que puedan conocer no solo el estado situacional, sino también cómo se viene avanzando en el cumplimiento de las herramientas de integridad. ¿Ok? Porque así no solamente se sensibiliza a la alta dirección, sino se pone en agenda el tema de integridad y esto implica no solamente mayores recursos presupuestales, sino también el fortalecimiento de la oficina desde el personal y la capacitación al personal y también la colaboración de las jefaturas y de los directivos y los funcionarios para poder cumplir con las acciones de integridad. Ahora, en algunos casos prácticos,
Vamos a ver si me puedes ayudar con el siguiente video, por favor. Pero, a ver, un momento, por favor. Ok, a estas No se escucha. Ya está. No, no se escucha. ¿Sigue sin escucharse, doctora? Sí, sigue sin escucharse. A ver, un momento. Ah, ahí. A ver. Sí, sigue sin escucharse. O no sé si los demás escuchan. ¿No se escucha entonces, doctora? A ver, pruébalo otra vez. A ver, A ver, ahorita. a ver. ¿por qué no? Parece que viene de trabajar y no estudiar. Es un trabajo de verano y también soy estudiante, ¿no? Pasaje normal. Es todo lo que traigo. No. ¿Sí se logra escuchar, doctora? O... Sí, sí. Sí, sí, Ok. escucho. Eh, claro. Por ejemplo, nosotros tuvimos un año en que las personas no denunciaban, ¿no? Entonces decíamos, oye, somos una entidad que nadie denuncia. ¿No? Estamos bien. No necesariamente significa que si nadie denuncia que estés bien, sino que tal vez la gente tiene mucho miedo a las represalias, ¿no? Entonces iniciamos una campaña de denuncias, de medidas de protección, de difusión de los canales de denuncia. Y claro, este es un ejemplo, no es nuestro video, pero es un ejemplo de si tú quieres promover la denuncia, cómo la puedes promover, cómo puedes sensibilizar, ¿no? Generalmente la persona que tiene comportamientos irregulares, cuando se ve evidenciada por un público mayor, tiende a intimidarse o limitarse, ¿no? Entonces es importante promover la denuncia, ¿no? Así como promover la denuncia, promover los mecanismos de protección al denunciante, ¿no? Porque mucha gente tiene mucha información, pero no te la va a decir porque sencillamente teme perder su trabajo, que le corten el contrato, que sus amigos no le hablen o que sus compañeros le vean como soplón. Porque venimos de esta conciencia de colegio, ¿no? Cuando ustedes recordarán, eh, un compañero hacía una travesura y venía el profesor y decía, nadie sale hasta que me digan quién ha sido. Y nuestra conciencia era proteger al compañero, ¿no? No era proteger, no era pensar, oye, tengo que ir a mi casa temprano porque tengo que hacer mi tarea. Era, tengo que proteger a mi compañero porque es mi amigo y después se va a resentir conmigo y voy a sentir un rechazo. Entonces, prefiero el rechazo público
el afectarme mis propios intereses por proteger una conducta irregular de un compañero, ¿no? Y eso sucede en la vida adulta también, ¿no? Sé que mi compañero está pidiendo dinero por resolver un expediente administrativo, pero no le digo nada. Sé que mi compañero está resolviendo un informe de una manera eh, parcializada, pero tampoco le digo nada, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar ese chip y evidenciar las conductas corruptas, ¿no? A veces pensamos que no, me van a acusar o me van a ver mal. Es que no estás evidenciando necesariamente a la persona, sino a la conducta. Y si tú no dices nada, alguien más lo va a hacer, posiblemente, ¿no? O puedes ser también identificado como cómplice, porque alguien va a decir, oye, tú sabías y no dijiste nada. Entonces es importante que pueda generar confianza en las personas y generar protección también a las personas, ¿no? Aquí les dejo unos links que pueden ver, por ejemplo, este es una campaña de la Universidad Tecnológica que es lo que el plagio, ¿no? Ellos habían hecho una campaña para que los estudiantes dejen de copiarse en los exámenes, ¿no? Y es más, tienen aplicativos para evitar que el compañero o que el estudiante copie en esta temática de clases Zoom, ¿no? Tenemos otra campaña de la corrupción, de las consecuencias. Esas también son campañas del Ministerio de Economía de Bolivia. Aquí les voy a dejar los links. Pero bueno, este es el de la denuncia pública, que ya lo vimos. Estos son un poco los ejemplos que hicimos en el Ministerio de Integridad. Nosotros tenemos 4 conferencias internacionales anuales. Esta fue la última, la que el año pasado, donde tuvimos representantes de Brasil, Estados Unidos y de Rusia. Tuvimos participantes a nivel nacional, gobiernos locales, gobiernos regionales, participantes no solo del ministerio, de otros ministerios, de entidades, de organismos públicos, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal. ¿Por qué? Porque creemos que el conocimiento se comparte, ¿no? Y si nosotros tenemos representantes de otros países que puedan compartir un poco su experiencia y puedan compartir un poco su apoyo en esta lucha, bienvenidos, ¿no? También tenemos un boletín energética donde establecemos los avances que venimos realizando y también damos oportunidad a los servidores de publicar artículos relacionados a la ética de la minería, a la ética de la electricidad, ¿no? Al servicio y al sector en el cual nosotros laboramos, ¿no? Y ellos publican sus artículos aquí. Tenemos aquí una publicación, y tenemos la publicación de un servidor y de un practicante, porque vamos desde el nivel formativo hasta el nivel mayor, ¿no? Tuvimos también un concurso ejerciendo ética con responsabilidad, donde también, bueno, participaron unos servidores. Ahorita les voy a pasar un video que hicimos para promover la participación. Previo al boletín energética, tuvimos la primera versión que se llamaba Integridad Contigo, y estos fueron los 5 cursos que tenemos nosotros en nuestra plataforma interna de entidad: toma de decisiones éticas, implementación del sistema de control interno, integridad en la gestión pública, compliance públicos, sistema de gestión antisoborno. Es importante que las entidades puedan invertir en sus plataformas educativas, o las empresas también, para poder tener un acceso de capacitación para su personal, ¿no? Y a sus directivos también, ¿no? Este es el curso de directivos, ese también lo llevaron los directivos. Tenemos una aplicación que nosotros denominamos el gestor, donde podemos ver las órdenes de servicio de todos, de todo el MINEM, ¿no? Tenemos aquí esta orden de servicio, podemos ver la orden de servicio, el expediente de contratación, los términos de referencia, el pedido, y es aquí donde nosotros, incluso la conformidad, ¿no? Donde podemos identificar algunas debilidades, ¿no? Si hemos tenido, por ejemplo, ¿no? Tuvimos un evento de aniversario donde se trató 1000 platos, ¿no? Y en la vida real no hubieron 1000 platos, ¿no? Hubieron con los justos 500 platos, ¿no? Pero sin embargo al proveedor se le pagó por 10.000 platos. ¿Cuánto pagamos? Casi 50.000 soles en 2 órdenes partidas, ¿no? Entonces eso, si ustedes saben un poquito de contrataciones o de repente se los comparto, es fraccionamiento, ¿no? Es ventaja irregular. Existe la conformidad por un servicio que no recibiste, ¿no? Pero no fuera posible identificar estos hechos si no tuviéramos acceso a este aplicativo interno, ¿no? Entonces, Integridad tiene acceso a esto y podemos ver las órdenes de servicio del locador, de la oficina, del despacho ministerial, como de la unidad orgánica de trámite, ¿no? Entonces, esto nos ayuda muchísimo para hacer alertas en las contrataciones que tenemos, ¿no? Bueno, tenemos algunas plataformas ya del Estado, que es Conoce 12, tú colocas aquí el RUC
y se sale si esta empresa, si esta persona con este RUC tiene empresas, es accionista en una empresa que ha prestado servicio al Estado, te va a salir con sus acciones y sus socios. Búsqueda de proveedores, si tú quieres saber si una persona es tu servidor y aún está prestando servicios a otra entidad, lo buscas aquí, pones su nombre y te va a salir si presta servicios a otra entidad. Tenemos la búsqueda de personas jurídicas inscritas. Si tienes el nombre de una empresa y quieres saber si tu directivo tiene acciones en esta empresa, buscas la empresa, te va a dar el link de la partida electrónica, el dato de la partida electrónica y la ciudad donde está registrada la empresa. Y luego lo buscas aquí, en Conoce aquí, y te va a salir esa persona cuántas acciones tiene. Ahora, es verdad que no todas, que las transferencias de acciones no se requieren ser inscribibles, ¿no? Pero puedes preguntarle, ¿no? Nosotros hemos tenido casos donde el postulante no nos decía las empresas que tenía. Y a veces la buscábamos en Google y por ahí en el RUC, en Sunat, y llegábamos a la empresa, la buscábamos aquí, era accionista, y le consultábamos y nos decía, sí, ya las transferí y nos traía su acta de transferencia. En otros casos, que tenía esa empresa, no me acordaba, ¿no? Entonces, bueno, señor, tiene un impedimento porque es del rubro de Soto Energía y Minas. Ok, ya no se podía contratar, ¿no? Tenemos la plataforma de biodiligencia, que es una plataforma de PCM, donde, bueno, los usuarios lo tienen los oficiales de integridad, lo tiene el jefe de recursos humanos y el jefe de abastecimiento y servicios, ¿no? Después, ¿qué más tenemos? Ay, eso es. Antes de terminar, quiero que veamos el último video, por favor. Está bien, doctora. ¿Me da un momento? Sí, el 100%. Capaz si me lo copió el parcial. Ayúdeme que yo la ayudo después, parce, no se preocupe. Tengo que notar que me la nota. Hágale, yo lo voy a enseñar al profe. Que no alcancé a hacer el trabajo el fin de semana, porque no me presta el sueño, yo le cambio unas cositas ahí, no creo que el profesor se dé cuenta. Nadie te va a dar cuenta que falta esa plática en los informes. Y obvio, va una parte para usted. Este trabajo lo único que tiene que hacer es vender. Si quiere, prométale 2 cuotas de pago, aunque eso es puro cuento. Pero para cuando se dé cuenta, usted ya tiene la plata en el bolsillo. Además, solo tiene que vender esto como si fuera original. Eso ya está tapado en plata en 3 meses. A mi hermano, salen por 5 millones. Le decimos a la empresa que se nos salió por 20 y repartimos por mitades. Más bacano. Amber ya no se reconoce. ¿Y tú? ¿Qué tanto quieres ensuciarte? Ujú. Eso sí, no sé si se entendió muy bien, pero básicamente es si te quieres ensuciar, ¿no? Y a veces cada acto de corrupción va ensuciándonos, ¿no? Va ensuciándonos de menos a más. Y algo que yo he aprendido es que cuando esto se evidencia, la evidencia genera intimidación en el comportamiento irregular, ¿no? Cuando se establecen controles en la entidad, ya hay más prevención, ¿no? Entonces, cuando hay una cultura de denuncia, cuando hay una cultura de control, cuando hay una cultura de dar cuenta, porque nosotros como oficiales tenemos que dar cuenta a la alta dirección. Si la alta dirección no toma conocimiento de lo que está pasando en la entidad, no va a poder fortalecer las decisiones o fortalecer las capacidades para ordenar la casa, como decimos, ¿no? Es importante la evidencia, es importante escuchar, ¿no? ¿Qué me está diciendo los órganos de control? ¿Qué me está diciendo el servidor? ¿Qué están denunciando? ¿No? Entonces, todas estas herramientas que yo les comparto es para que ustedes puedan armar sus propios mecanismos de prevención, sus propios mecanismos a la medida, ¿no? Que su entidad necesita, ¿no?
ya para cerrar, no, me pasé 10 minutos. Tengo un minuto para preguntas. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Yo les voy a dejar la presentación. Entiendo que había una pregunta sobre integridad, ética. A ver, déjame ver cuál era la pregunta. Vamos a dejar de... Ok, aquí estás. Ok, había una pregunta sobre moral e integridad. ¿Son semejantes? No, no son semejantes. La moral tiene que ver con tu conciencia, lo correcto y lo incorrecto. La integridad tiene que ver con cumplimiento de normas, valores y principios, la coherencia de los tres. Y ética está relacionada básicamente en qué valores tienes y cómo lo aplicas, ¿no? Y bueno, en el tema normativo estamos con la ley del Código de Ética de la Función Pública, la 285, 28564. 27815, perdón. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta y cómo potenciaron la campaña para que los servidores denuncien. Bueno, nosotros dijimos básicamente, hicimos correos electrónicos y capacitamos, hicimos estas jornadas de capacitación por oficina. A veces nosotros, por practicidad, estamos acostumbrados a hablarlas en auditorio, ¿no? Ya voy a convocar mi charla de integridad, vengan todos. Pero si tú ves, nosotros somos como 600 servidores y 300 locadores, 900 personas. Y yo tengo aquí 5 años. Los 3 primeros años, incluyendo el de pandemia, hacíamos nuestras charlas de capacitación y llegábamos a 100. Siempre eran los mismos 100. O sea, Pepito, que estuvo el año pasado, es el Pepito que está en el 2024 y seguramente el Pepito que estará en el 2025. Y nos dimos cuenta que había mucha gente que no participaba. Entonces dijimos, en lugar de esperar que venga, nosotros vamos. Y programamos con cada unidad de organización. Aquí tenemos unidades de 50 personas, 20 personas, ¿no? Como subsectores, ¿no? Alta dirección, hicimos una capacitación al solo la alta dirección, solo viceministerios y despacho, hicimos, y secretaría general, hicimos otra capacitación, sector ambiental hidrocarburos, el sector ambiental electricidad, sector ambiental minero, y así. En cada una de estas capacitaciones fortalecíamos el tema de la denuncia, presentábamos casos, los casos que más habíamos tenido conocimiento previo, los exponíamos, y ahí la gente empezó a saber y conocer los canales de denuncia y empezar a hacerlas. ¿Por qué? Porque a veces no lo hacen, no solamente porque tienen miedo, también es porque no saben, ¿no? Entonces, todo eso lo vas a lograr identificar o lo vas a lograr, como decimos esto, satisfacer el conocimiento cuando tú vas a la gente. No esperes que la gente venga a ti, tienes que ir a la gente. Entonces, recuerda, ¿no? Enfoque, tienes que focalizar eh, tu diagnóstico, tienes que saber qué necesitas, tienes que saber quiénes necesitan y tienes que saber hacia dónde vas también, ¿no? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué necesitas? ¿Quiénes necesitan? Y hacia dónde quieres ir, ¿no? ¿Qué quieres lograr? Quiero que haya menos actos de corrupción en contrataciones de locadores de servicios. No quiero tener un locador que ha sido parte de un partido y que dice que ha pagado y que está bien que esté aquí. No, no quiero tener esas personas, ¿no? No pueden verlo como algo correcto, ¿no? El servidor que resuelve expedientes administrativos no puede seguir viendo correctamente pedir una ayuda al ciudadano para resolver su caso antes de tiempo, ¿no? Pero eso solamente se lo tienes que decir directamente, ¿no? En una charla, en una capacitación, en casos concretos. Así hicimos, difusiones y jornadas de capacitación. Se puede convertir, no hay una fórmula, ¿no? No hay una fórmula única, no hay una receta única, ni tampoco es algo que tú vas a resolver mañana, ¿no? Es un proceso que nos va a tomar muchos años, ¿no? Eh, pero se tiene que empezar ya, ¿no? Y depende de cada uno, ¿no? Como vimos en el primer video, es si tú detienes la corrupción o si tú no apoyas algo, posiblemente esa persona no va a tener las mismas intenciones o los mismos deseos de seguir haciendo. Por ejemplo, yo tengo una dirección donde un servidor denuncia A, B, C, ¿no? Denuncia, están haciendo informes que no corresponden a la verdad.
Ya, tú puedes decir, pero eso es algo administrativo, pero cuando ese informe que no corresponde a la norma me va a generar un conflicto social, entonces deja de ser algo administrativo, se convierte en algo ilegal y algo que me va a generar reclamo y están en toda su razón. ¿Y por qué hizo un reclamo, un informe fuera de la norma? Ah, porque le pagó, ¿no? Entonces, mi próxima jornada de capacitación, tengo que tocar esos casos, ¿no? No lo vas a combatir de la noche a la mañana, es un proceso largo. La corrupción en el Perú y en el mundo es un problema muy estructurado, ¿no? Y nos hemos acostumbrado y se han institucionalizado cosas, ¿no? Y luchar contra eso demanda mucho esfuerzo, mucha valentía también. Como experiencia personal, les puedo contar, he tenido dos experiencias, ¿no? La primera donde dije, no firmo esto, y estaba como jefa jurídica. Y sí, claro, querían que yo firmara una sobre Disculpen, se cortó. Claro, te decía que no, que combatir la corrupción es un proceso, ¿no? Y que tuve la experiencia, bueno, no firmé esa, ese, esa sobrevalorización del proyecto de inversión a través de una resolución, no la avisé, hice mi informe en negativo porque no se cumplían con el estudio de mercado correcto. Y claro, y luego me dijeron gracias, ¿no? Y a veces ese precio que tienes que pagar, ¿no? Eh, Recuerdo ahora hace poco que empezamos a identificar muchos actos de comportamientos irregulares en la entidad y también me dijeron gracias, ¿no? Pero bueno, todavía estoy aquí porque hubo cambio de gestión. Pero claro, a veces cuando tú vas directamente a confrontar la corrupción, te vas a obtener ciertas represalias, ¿no? Pero uno tiene que estar firme en las convicciones, en el conocimiento, y por eso es importante la relación con la alta dirección, porque si la alta dirección conoce tu trabajo, conoce tu posición frente a actos irregulares y conoce lo que estás haciendo, entonces va a poder darte ese respaldo, ¿no? Así, a pesar de que tengas represalias internas, ¿no? Entonces, estar en este tema de la integridad y la lucha contra la corrupción requiere firmeza, requiere convicción, requiere valentía y, y requiere posicionamiento también, ¿no? ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí.
¿Cuáles son mis próximos retos en el ministerio? Miren, nosotros operativamente eh, queremos terminar con las matrices de riesgos de corrupción o riesgos que afectan la integridad pública en todas las unidades de organización. Estamos ya aprobando la política de prevención y conflictos de intereses. Tenemos nuestra certificación ISO antisoborno que está en reevaluación con unas nuevas matrices. Y internamente fortalecer al servidor, ¿no? Porque a pesar de que ya tienen una cultura de denuncias, internamente hemos tenido unas contingencias en cuanto a represalias internas, ¿no? La alta rotación de cambio directivos afecta un poco la gestión de integridad, pero bueno, estamos en la lucha de fortalecer al servidor, fortalecer la oficina. Nosotros tenemos en 2019 10 personas, luego bajamos a 4, luego a 5, luego hemos vuelto a tener a 10, pero ahora estamos un poco reducidos de personal, así que estamos en proyección de fortalecer la oficina con personas con capacidad, con personas con contratos laborales. Eso internamente, fortalecer la política anticorrupción en el ministerio. Ustedes saben que este Energía y Minas es un ministerio, entre comillas, que pone la olla. Entonces trabajamos con inversiones, trabajamos con concesiones y sensibilizar al proveedor, sensibilizar al empresario, sensibilizar a los funcionarios de alta dirección es una tarea y un reto importante ahora, ¿no? Porque, como les digo, hay una alta rotación, entonces, interna, entonces implica una capacitación dinámica, ¿no? Y como les comentaba, muchas personas vienen del sector privado, entonces el tema de integridad no es muy protagónico, pero estamos en esa lucha de fortalecerlos, de capacitarlos, de sensibilizarlos, ¿no? Queríamos llevar al ministerio que tenga un modelo de integridad más fuerte, un control interno también fuerte. Si bien es cierto, hemos estado en los primeros lugares de evaluación, creemos que todavía nos falta. Tenemos muchas observaciones de OSI en materia de contrataciones, ¿no? Estamos trabajando en ello y creemos que los ministerios pueden mejorar internamente, ¿no? Si se toma en serio el tema de integridad, gracias a Dios tenemos una alta dirección comprometida con el tema desde el despacho ministerial. Es más, el ministro sacó una campaña Tolerancia Cero a la Corrupción en un video. Bueno, por fallas no se los puedo pasar, pero hay una posición importante, ¿no? Creo que cuando existe un posicionamiento y una actitud frontal a los actos de corrupción, no se puede avanzar, ¿no? Aunque no creas y tú empiezas a escarbar los procedimientos, los sistemas, cómo se están dando los sistemas administrativos en tu entidad, empiezas a encontrar varios comportamientos irregulares eh, que requieren acciones inmediatas, ¿no? Bueno, esos son los próximos retos operativos aquí en el ministerio. ¿No? Ok. Bueno, eso es todo conmigo. Yo les agradezco la atención. Ha sido una clase un poquito larga. Mis disculpas del caso. No suelo pasarme de la hora, pero gracias. Les estoy dejando la diapositiva y conmigo hasta una nueva oportunidad. Gracias. Bien, estimada doctora, le extendemos nuestra total gratitud por su participación en este curso. De verdad, su participación y conocimiento han sido bastante enriquecedora para cada uno de los presentes el día de hoy. Muchísimas gracias y esperamos contar con usted en futuros eventos académicos, doctora. Gracias. Muchas gracias. Bien.